No hay otro camino. Aquí no es que todos los caminos conducen a Dios. Hay muchos caminos de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, y la Escritura lo dice. Mas el final de ese camino es un camino de destrucción, de muerte total. Por eso, cuidado, ¿cuál es el camino que has escogido? La hermana Margot, en su devocional, muy claro, hermana, muy claro su devocional, decía que el andar en el Espíritu es un poco complejo, complicado, y es verdad. Andar en el Espíritu es complicado porque hay algo que nos confronta, que es nuestra carnalidad, hablándolo un poco más coloquial, es nuestra humanidad, nuestra forma de ser. Por eso es que a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Pero yo sé por qué a algunos les cuesta más y por qué a algunos les cuesta menos. Al que le cuesta menos es porque la verdad de las cosas se ha sometido a la voluntad de Dios. Lo hemos estado predicando de diferentes formas, domingo tras domingo, sobre esto. Cada tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir en este lugar se está direccionando hacia eso, a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y quizá uno se causa extrañeza cuando le dice, bueno, ¿qué prefieres, orar o ir al fútbol? O ver una película o una maratónica. Pero ¿cómo tanto? Si no es malo verla, yo también la veo. Bueno, el fútbol, creo que fue un año que fuimos a Temuco con uno de mis hijos a ver a la Católica. Felipe es hincha de la Cato. No sé si fue con él o con Marcos en realidad. Pero fui a Temuco, de esos años, muchos años atrás. Y no digo que sea malo, no. Pero ¿dónde está tu prioridad? Porque no dejé las actividades por un partido. Ese es el tema. Y ahí hay cosas que nos confrontan. El Espíritu. ¿Qué cosas son las cosas del Espíritu? Hay un texto que quiero hacer mención en esta mañana, tarde ya en realidad. Ha estado tan bonito el culto que se ha prolongado, ¿cierto? Denle un aplauso al Señor por lo que ha hecho esta mañana. Maravilloso. Maravilloso. Y eso es lo rico, darle libertad al Espíritu. Que el Espíritu nos ministre. Que el Espíritu nos haga orar, nos haga llorar, nos haga reflexionar. Que el Espíritu Santo vaya tomando el control de nuestra mente para poder ver cuáles son precisamente las prioridades del cristiano en nuestra vida. Y esto ha sido maravilloso. Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí como que Pablo dice, a ver. Si tú estás viviendo en la carne, es lo más probable entonces que no tienes al Espíritu de Dios en ti. Es así, declara, es así. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lisa y llanamente no te llames cristiano. Si no tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, ¿por qué te haces llamar cristiano? Porque con tus hechos niegas a Cristo. Con tus palabras, con tus comportamientos, con tus tratos, niegas. Incluso podríamos añadir, niegas todo el sacrificio de Cristo. Porque el que es cristiano sigue a Cristo, es un seguidor del Señor, es un discípulo del Señor. Colosenses 3:1. Porque si bien es cierto, Romanos 8:9 es como que nos pone en jaque para examinarnos, para tener una mirada
retrospectiva sobre nuestros comportamientos, sobre nuestra vida en general. Cuando Pablo nos dice que si nosotros vivimos según la carne, no andamos en el Espíritu, probablemente entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Y en Colosenses, en la carta de Colosenses 3:1, le dice a la iglesia de Colosa: bueno, por favor, si habéis resucitado con Cristo, porque se supone que la vieja naturaleza tiene que haber muerto, el hombre viejo tiene que haber muerto con Cristo también. Pero si ustedes han resucitado con el Señor, que espero que así sea, busquen entonces las cosas de arriba, las que vienen de lo alto. Porque con eso van a dar evidencias que son cristianos, pues, que son seguidores de Cristo y que han resucitado con Cristo. ¿Por qué tienen que buscar entonces? Le dice Pablo a los colosenses, pero la palabra también nos dice hoy día a nosotros esto. ¿Por qué tenemos que buscar las cosas de arriba? Porque ahí está Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Entonces es maravilloso poder entender que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿cierto? No militamos, palabra que tiene que ver con la milicia, un ejército. Somos el ejército de Cristo, hermanos. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son hechas por hombres. Las armas que Dios nos da, no te las va a entregar físicamente el pastor, ni nadie te las va a entregar físicamente, sino te las va a dar el Señor desde lo alto. Esas armas no son carnales, son poderosas en Dios, para derribar todo argumento que se pueda levantar en contra del conocimiento de Cristo, de la palabra. Vamos a tener que entonces ver si tenemos esas armas: la oración, el ayuno, la santificación, la lectura de la palabra, la intimidad, el tiempo, tu devocional, tu lectura diaria. Y ahí vamos entendiendo que tenemos una lucha, que hay una guerra, que hay un conflicto. Hay un conflicto. Dijo el poeta: maravillosas alturas y profundidades de la gracia divina. Sus profundidades nos tomaron cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, expuestos a la ira de Dios. Sus alturas nos llevaron en Cristo hasta Dios, a una bendición eterna. Ahora, la verdad de las cosas, hermanos, Romanos 8:9 nos dice que nosotros no estamos en la carne. Y Juan 17:14 nos dice que ya no somos del mundo. Que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en otro lugar. Por eso es que Romanos 6:14 dice que ya no estamos bajo la ley. Bajo ninguna circunstancia estamos bajo la ley, sino en el Espíritu. Y que fuimos bendecidos, dice Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando usted va dándose cuenta que todo gira en torno a Cristo, que la palabra es Cristo, que todo lo que ha sido creado, visible, invisible, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es por obra y causa de Cristo. Todo lo creado, de Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Es Cristo, hermano, tu motivación. Es Cristo tu sanidad. Es Cristo el juez que perdona tu pecado. Es Cristo el consumador de nuestra fe, el autor de nuestra fe. Es Cristo. El propósito de la salvación es por Cristo y a través de Cristo. Llegar a los cielos, a la eternidad, es por Cristo y a causa de Cristo, de lo que Él hizo acá en la tierra. Entonces, lo importante de todo esto, ¿hasta qué punto, pregunto en esta mañana,
hemos recibido estas verdades en nuestro corazón. Porque tal como decía la oración de Paola, a veces hablamos cosas que ni siquiera las ponemos en práctica, solamente las sabemos, pero no están aplicadas a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de conducirnos, a nuestra forma de dar evidencia que somos cristianos. A veces se dicen muchas cosas bonitas y cantamos muchas cosas bonitas, pero en la práctica no están. Nuestros hijos hacen lo que quieren, hasta uno cree que tengo que tener en mi espacio. Un poquito no me va a hacer daño, no seas tan fanático. No. La cosa no es así, no es a la manera nuestra. Entonces es válido preguntarse, querida iglesia, hasta qué punto hemos acompañado de fe la verdad. La verdad de Dios, obviamente, con respecto a lo que Él, el Padre, operó para con nosotros a través de la persona de Cristo. Yo no sé si uno como iglesia se da cuenta de aquello, que la voluntad del Padre está en perdonar nuestro pecado, en rescatarnos de nuevo, tener a su criatura de nuevo a su lado, pero eso lo opera a través de Cristo. ¿O no? Es a través de Cristo. Por eso que no todos los caminos conducen a Cristo. Sacado de ahí de que todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos. El budismo no te conduce a Cristo. Confucio, ¿cuántos hay? Hasta la religión universal no te conduce a Cristo. Primero te conduce por otro camino, un intermediario. Y la palabra dice que no hay ningún otro mediador. No hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. No existe un mediador, eso ya se quebró, eso quedó obsoleto cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Antes teníamos un mediador, una persona a quien le llevábamos nuestra ofrenda para que Él la llevara y la presentara delante del Señor por nosotros. Hoy día nosotros tenemos acceso liberado a Cristo. Amén. Acceso liberado. Entonces, ¿qué dice Romanos 11:36? Y esto tiene que nosotros, hermanos, hacernos un clic para poder entender que si estamos tomando habitualmente nuestro lugar en el Señor Jesús, cuando estamos en relación con el Padre. Por eso es que en su oración dijo, cuando se dirijan al Padre, es a través de Cristo, incluso en la oración. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? Al Señor. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y esto es glorioso, hermanos, porque los que comprenden este hecho de darle la gloria al Señor, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, se van dando cuenta que por la fe encuentran gozo, encuentran la paz, encuentran el reposo en la presencia del Padre, porque adoran a Dios en el Espíritu y tienen comunión con el Padre, que es lo que dice primera de Juan 1:3. Comunión con el Padre, y hay también comunión con el Hijo, llamado Jesús, el Cristo. Pero hay una cosa, y usted no me va a negar que le sucede a usted, porque me sucede a mí también. Porque aunque nosotros como creyentes no estamos en la carne, este cuerpo es carnal, pero yo no vivo sujeto a la carne, voy descubriendo con bastante tristeza que la carne está aquí. No milito en la carne, pero la tengo. Y tengo complicaciones serias. ¿Por qué?
Porque van ocurriendo experiencias en mi vida que me humillan y me avergüenzo incluso. Porque digo cosas que no son espirituales, sino que son situaciones que satisfacen mi carne. Y eso es peligroso. Eso me puede causar hasta la muerte, hermanos. Probablemente no la muerte física, que también podría ser, pero va a haber una muerte, una separación entre lo santo y mi pecado. Hablémonos como es, con el pecado. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos, hay un capítulo, el capítulo 7, voy a citar el verso 18, donde él escribe y da a conocer que tiene una lucha tremenda en su interior. Porque al igual que cualquiera de nosotros, queremos hacer lo correcto, ¿cierto? Queremos hacer lo bueno. Queremos hacer la voluntad del Señor. Pero se da cuenta Pablo, y tú también te das cuenta, querida iglesia, que hay una lucha fuerte entre querer hacer el bien y terminamos haciendo lo que no es correcto. En mí esto es, en mi carne no mora el bien, dice Pablo. Y bueno, la gran causa de este desánimo que podemos encontrar para todos los que creen en el Señor se va dando en el curso del crecimiento espiritual. Porque mientras más conoces la palabra, y cito lo que dijo mi esposa en la mañana al saludar, que pareciera ser que mientras más me acerco a Dios, hay más lucha, hay más pruebas. ¿O no le pasa a usted lo mismo? Mientras más buscas, no, esta semana de verdad me voy a proponer pasar tiempo con el Señor, y empiezan a llegar más proyectos, más trabajo, más afanes. Lo hablábamos con Iván en la mañana, uno corre todo el día, te faltan horas del día, apresurados para allá, apresurados para acá, para todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo, con nuestras funciones, y para satisfacer también los deseos de la carne. Y no piense solamente en pecados, sino en situaciones que son propias nuestras, pero que le quitan el espacio que le corresponde también al Señor. Porque hay que darle tiempo también al Señor. Dentro de tu día, hermano. Cronológicamente tienes que hacerle un espacio, no sé en qué minuto te es más cómodo, y no es que busquemos la comodidad, pero que no interfiera con tu trabajo, porque también hay que hacer con responsabilidad los quehaceres, ¿cierto? Pero siempre va a haber un momento. Pero ¿sabe qué? A mí me pasa, yo creo que a usted también. Justo en ese momento suena el teléfono, o se pone interesante la conversación, o nos falta, hermano. ¿Qué te saca de aquello para que no entres en ese periodo de crecimiento espiritual? Entonces hay que tomar conciencia. Y aunque nos duela, porque cuando nos dicen estas situaciones así, a veces nos duele, nos embroncamos. Yo no soy pecador, a mí no me diga, pastor, que yo ando en la carne, usted sabe que me esfuerzo y todo eso. Pero la palabra es clara y lo dice, que nosotros no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Y si lo dice la Escritura, es porque la carne está en completa lucha con nosotros. Si no, lo habría obviado, no hay problema. Cristo murió, resucitó, tú resucitaste con Él, tu vida cambió, jamás vas a tener un mal pensamiento, una mala acción. No, ojalá fuera así, pues. Sería súper fácil, súper sencillo. Pero ahí es cuando comienza justamente el gran conflicto. Porque el peor enemigo de tu espíritu eres tú mismo. Somos nosotros mismos. ¿O no? Claro que sí, pues. Es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con nuestro corazón. Amén. Ahí está el peor enemigo. Así es, Señor. El corazón. Es un adversario permanente. Y el corazón está ahí, dando y recibiendo. Y muchas veces no es veraz, es engañoso. Y a veces uno quiere hacerse guiar por el corazón. ¿Han escuchado ese dicho? Este tiene corazón de abuelita. Y a veces le va mal por tener un corazón de abuelita. Corazón tierno, bueno, dado a todo.
No debe ser así. Hay que examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado con nuestro corazón porque es nuestro mayor enemigo. ¿Ya? Jeremías 17:9 lo dice que es engañoso. Más que todas las cosas. Y como dice Marino, perverso. Es perverso el corazón. Es engañoso. Dice más que todas las cosas. Así es que no nos dejemos guiar por lo que nuestro corazón determina o dictamina. Y tengamos cuidado porque mientras más nos podamos ocupar de nuestra vieja naturaleza, de satisfacer los deseos de la carne, que están marcados por el pecado, porque no es otra cosa, más débiles nos vamos a enfrentar a ella. Más débiles, porque estamos ocupados en esto y no en las cosas espirituales. Por eso que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, un día a la semana, por favor. Ese día, que es el día del Señor, absorbamos como esponjita todo lo que podamos, porque yo también en 7 días más hacia adelante, y si no tengo el hábito de orar, de estar en el Señor, de ser lleno del Espíritu, voy a fallar, y yo no quiero fallar. Y como sé que soy débil, porque algunos dicen, que bueno, la carne es débil, y lo usan como una excusa. Pero entonces, ¿qué estás alimentando? ¿Tu carne o el espíritu? Porque si tu carne es débil y al final te vence la carne, porque estás alimentando más la carne. Entonces, para que el espíritu pueda vencer, alimenta más el espíritu. Te puedo dar clases de cómo alimentar el espíritu, pero ustedes lo saben cómo hacer también. ¿O no? Amén, pues. Amén. Muertos en Cristo, muertos al pecado. ¿Por qué sigues pecando? ¿Haces inválida entonces la muerte de Cristo? No puede ser, pues. Cristo ya murió. Murió el pecado entonces. Romanos 6:1, 6:11 lo dice. Y vivitos para Dios en Cristo Jesús. Vuelve a decirlo, es en Cristo. Vivitos tenemos que estar para Dios. ¿Por qué? Porque la fe siempre mira las cosas del punto de vista de Dios, pues. Siempre. Se pone al lado de Dios la fe. Alimentemos entonces nuestro espíritu para poder tener la fortaleza, las decisiones claras. A veces también tenemos que estar sujetos y conscientes que va a venir reprimenda, castigo de parte del Padre, porque el Padre que ama al Hijo lo disciplina, ¿no? Entonces tengamos cuidado. ¿Qué estamos haciendo si no estamos en lo correcto? Espero que no piense alguno que estamos hablando de cosas teóricas, de cosas abstractas, de solo teoría, que esto en la práctica es complejo. Porque como que es de moda cuando uno lee algo que no va de acuerdo a lo establecido, es complicado, ¿eh? Es complicado. Andar en sí, es complicado, es complicado. Hermanos, no se trata de complicaciones, se trata de obediencia, de sometimiento. Porque cuando obedeces y te sometes, lo complicado se vuelve algo que tú puedes lograr hacer. Pero ¿dónde está la mirada? ¿En la cruz? Debemos de andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16. Y aunque es una palabra fuerte, pero nos recuerda que hay situaciones en que nosotros también podemos estar expuestos. Debemos de entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. No van de la mano.
No va una cosa con la otra. O tienes deseos de la carne o andas en el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dice que se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Ahí aparece la carne. Estás a punto de orar, pero te dio hambre. Ya voy a tomar una tacita de té primero, luego voy a orar. O empieza el sueño. Yo creo que les pasa, a mí me ha pasado. Quiero leer en la noche y antes no estaba bostezando, pero doy la primera hoja y ya estoy bostezando. Entonces, no, mejor voy a ser tutito, porque mañana tengo que estar temprano, si tengo también que ser prudente. Bueno, busquemos otro horario para leer la Escritura entonces. Romanos 8:7 nos habla y le habla a la iglesia, a los creyentes. Y a esto Pablo, a través de la palabra, los llama a no satisfacer los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa la que nos hace llevar a eso. Hay una naturaleza humana, carnal, que nos lleva a pecar, que se opone a Dios de todas maneras. No va de la mano con Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si usted satisface los deseos de la carne, se está transformando en un enemigo de Dios. Le está abriendo las puertas al pecado. Le abre las puertas al pecado. ¿Por qué? Porque el designio de la carne no se sujeta a la ley de Dios, pues. Ni tampoco se puede. No puede sujetarse a la ley de Dios. El pecado que mora en nosotros es fuerte. Tiene que morir. Hay una batalla fuerte ahí, hermanos queridos. Esta palabra quiere decir que la carne todavía está presente en los creyentes. Es como cuando a uno le dijeron, bueno, ¿y por qué tú actúas de esa manera? No te bautizaste, tú no eres creyente, no te convertiste al Señor, te vi bajar a las aguas. Y él le dice, sí, pero parece que el viejo hombre sabía nadar y también salió de las aguas conmigo, no murió ahí. Es una ilustración que habla de una verdad. Tiene que morir el viejo hombre para dar lugar a la nueva criatura. Si no muere el viejo hombre con sus costumbres, con sus pasiones, no vas a dar lugar a la nueva criatura. No pueden haber dos seres ahí batallando. O sigues alimentando al viejo hombre o le das lugar al espíritu para que pueda hacer crecer a la nueva criatura que Dios está formando en cada uno de nosotros. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no es nuestra conducta diaria el andar haciendo los deseos de la carne. La Escritura da una lista de obras de la carne, hermanos, tremenda. Gálatas 5, 19, 21, donde también habla sobre el fruto del Espíritu. Pero las obras de la carne también son fuertes. 5, 19. Gálatas 5, 19 dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, las obras de la carne, queridos, las podemos ver, se manifiestan. ¿Y cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Ahí están las obras de la carne, lo que la carne obra y que trae perdición al ser humano, al creyente. Son tipos de pecado, hermano. No le podemos poner otro nombre. Y cuando vemos esto, estas evidencias, porque también es una evidencia del que no se ha convertido, vamos viendo a un hombre o a una mujer con deseos desordenados simplemente, que no han sido ordenados a lo que ha establecido el Señor. Busca agradarse primero a sí mismo. Lamentablemente es así, para su propia gloria, haciendo lo que quiera con su propio cuerpo. No ha entendido que el cuerpo es morada y es templo del Espíritu Santo. Y en este templo y morada no pueden cohabitar también el espíritu y el pecado. Así es. Mire, esto es bien claro. Si el Espíritu Santo mora en cada creyente es impactado y a la vez él puede impactar a una sociedad, a un entorno. Es así. El creyente impacta hasta lo más profundo. Y lo que hablábamos el domingo pasado, hay una característica. Llevará impresa en su vida el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Hasta que el carácter de Cristo sea en nosotros formados. ¿Hay una tarea que hacer? Claro que sí. Lo primero es no militar según la carne. No satisfacer los deseos de la carne, que se anteponen a Dios, sino que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas del Señor. Yo sé que este es un tema que para muchos no tiene mayor relevancia, es hasta aburrido, pero como pastor tengo que entregarlo. Tengo que decir, hermanos queridos, no sigamos haciendo las obras de la carne, ni por muy pequeñas que tú creas que son, porque basta así un trozo de levadura para leudar así un montón de masa. Yo lo dije un día, lo digo de nuevo, cuando el pecadillo toque tu puerta, el pecadillo toque tu puerta, no le abras, porque va a entrar un ejército de demonios. Y lo que comenzó con algo pequeño va a terminar con algo nocivo, destructivo. Aquellos, por ejemplo, que hemos visto en televisión, y no tenemos por qué no hablarlo, estos desfalcos que han realizado, ¿ustedes creen que comenzaron robando al tiro 100 millones, 200 millones? Probablemente sacaron plata para el taxi, y la caja chica no se dio cuenta. Luego tenían que pagar la cuota en una multitienda y tampoco se dio cuenta la caja. El pecado es así, hermano. Te muestra una sonrisa, te muestra algo agradable, pequeñito, que tú dices, bueno, no creo que sea mucho esto, no. Y de lo poco va armándose esa bolita de nieve hasta que al fin y al cabo destruye y te apartan de la gloria del Señor. Pero así como el hombre que milita en la carne, están las obras de la carne, hay algunos que han sido más diligentes para consagrarse, más diligentes para entregar su vida al Señor, y pueden dar frutos y demostraciones, evidencias del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene varias características. Y eso es lo que nosotros también lo vemos ahí en Gálatas 5, 22. Claro, bien. Después de haber nombrado todas las obras de la carne, Pablo habla del fruto del Espíritu y dice, pero queridos, el Espíritu
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para estas cosas, queridos, no hay ley. Que abunde en nosotros. Deja que esto fluya, que fluya el amor, que fluya la fe, que fluya el gozo, la benignidad. Entrega el amor. Comparte tu fe, sé manso. Controla tu dominio propio, deja que fluya eso. No hay ninguna ley a diferencia de las obras de la carne. Porque el que es adúltero, el que es fornicario, el que es borracho, el que es asesino, claro que hay ley sobre su vida. Y hay una ley de muerte. Pero en el fruto del Espíritu no hay ley, queridos. Ya que ellas mismas son la ley. Es la ley de Cristo impresa en el corazón de cada creyente. Es una ley que tenemos que entregar amor, que tenemos que entregar gozo, que tenemos que andar en paz, ser benignos. Es una ley autoimpuesta también. Por eso es que el hombre o la mujer que vive según el Espíritu se caracteriza por una vida transformada por Dios. Es una vida totalmente diferente a la vida cuando militaba en la carne. Hay una ilustración que dice, ¿creen ustedes, se imaginan si Lázaro, el que estaba muerto, el que ya llevaba días en la tumba, y que después de que Cristo va, ordena para que la piedra sea retirada, para que Lázaro salga, cuando Cristo lo resucita, hubiese salido simplemente para saludar y después hubiese entrado de nuevo, se hubiese puesto las vendas de nuevo? ¿No es cierto? Ahí hay un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. No tenemos que satisfacer los deseos de la carne. No podemos volver a nuestra vieja naturaleza. Lázaro ya estaba ahí resucitado. Tenía que comenzar a dar frutos dignos de un hombre transformado. Por eso es que la Escritura advierte en Romanos 8:5, donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es más, meditan en ello, ven cómo lo van a hacer al otro día, buscando hacer daño o buscando cómo satisfacer esos deseos, esa concupiscencia de la carne. Entonces Pablo les dice a los romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Se dan cuenta de lo que dije anteriormente? No es que yo quiera decir que es muerte, es porque la palabra lo dice. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿en qué grupo estamos? ¿Militando en la carne o militando según el Espíritu? O sea, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto que acabamos de leer? Lo que Pablo quiere decir que, aunque la carne está presente en nuestra vida, porque si nos pellizcamos nos vamos a dar cuenta que estamos hechos de carne, no nos debemos de caracterizar por vivir en un estado pecaminoso. No podemos, que no sea nuestra característica. Por eso si alguien me pregunta, bueno, ¿y usted peca? Claro. Si todos pecamos, pero no es mi característica el pecar. Tampoco puedo decir es que mi carne es débil y bueno, ya me arrepiento, pero mañana de nuevo
No. Pueden haber excepciones, claro que sí, pues. Porque sería absurdo en realidad decir, yo ya no peco nunca más. Si esta carne tiene deseos, y ahí está mi lucha. Y cuando querías ir para allá, algo te hizo salir y dijiste, gracias Señor, fuiste tú, me libraste. Cuando querías hacer un negocio trucho y algo sucede, gracias Señor, porque sigo íntegro hasta este minuto. Mi carne anhelaba aquello. ¿Por qué? Porque satisface mis entradas. Pero ¿a qué le doy prioridad? ¿A lo que el Espíritu me lleva a hacer o a lo que la carne me invita a realizar? A satisfacer los deseos más profundos. El apóstol está preocupado, 2 Corintios 5:17. Y se preocupa de que esto esté clarito. Que no haya ningún destello de duda. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y esto concuerda con el testimonio de la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Somos nuevas criaturas, pues vuelvo a insistir lo mismo. El viejo hombre, la vieja mujer murió. Ha resucitado Cristo, resucita una nueva persona, una nueva criatura, con distintas maneras de expresarse. Hay que aprender a caminar, hay que aprender a comer, hay que aprender a hablar, porque es una nueva criatura. No podemos seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque todas las cosas ya pasaron, fueron hechas viejas, todas. Esas cosas ya no deben de existir en nosotros, porque Él las hizo nuevas. Son nuevas cada mañana también la misericordia del Señor. ¿Y sabe qué? Hay una distorsión en el pueblo cristiano. Cuando la Escritura nos llama a ser llenos del Espíritu, y lo conversaba con un amigo que es hermano en Cristo también, y hablamos de este tema, porque estaba yo preparando este mensaje y se dio la oportunidad que hablé de esto con él. Y me decía, pastor, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Esto que estás haciendo? Le dije yo, te hace ser lleno del Espíritu. Y él estaba trabajando con estas radios modernas, Flipper creo que se llaman, algunas, no sé, y estaba escuchando alabanzas. Entonces me dice, sí, en realidad yo me nutro de la palabra a través de la alabanza. Yo leo muy poco porque me cuesta leer. Y yo sé que a mucha gente le pasa lo mismo. Están escuchando alabanza, están escuchando predicaciones, están meditando en la palabra, todo lo que vayan a hacer o a decir, saben que es para la gloria del Señor, por lo tanto se cuidan en la manera de expresarse, en la manera de... A mí me decía, yo le doy gracias porque, bueno, es uno de mis maestros que estoy haciendo un asunto, y me decía, porque usted ha puesto su confianza, porque yo compro las cosas que hay que hacer, eso no lo veo así en otras personas, y eso me da a mí una satisfacción porque usted tiene confianza en mí. Yo le digo, bueno, es que por los frutos te conozco. Entonces, cuando la Escritura llama a ser llenos del Espíritu, hermano, significa eso. Tener lectura, tener oración. No se trata de tirarse al piso, poner los ojos blancos, zapatear, brincar, gritar. Eso es un desorden. Eso no significa que estén llenos del Espíritu. Lo digo con respeto. Sino que tenemos que estar empapados en la palabra del Señor. Amén. Que ella colme nuestra vida, todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu.
Y amada iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu. Que haya en nosotros una constante lectura de la palabra. Pasa el día y ni siquiera hemos leído un texto de la Escritura. Por eso nos equivocamos. La palabra misma se encarga de decir que el pueblo, nosotros nos equivocamos porque desconocemos las Escrituras. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras. No está simplemente el hecho de leer un texto. ¿Qué es lo que dice el texto para mí? ¿Cómo yo lo puedo aplicar ese texto? Detengámonos un poquitito en esa lectura. No leamos simplemente por leer. Y eso va dando la llenura del Espíritu. Porque te voy a darlo por firmado que cuando te presentes ante una situación va a venir la palabra. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a recordarte la Escritura si no la lees? Si no te instruyes, si no pasas tiempo sabiendo más de Cristo. Y realmente es terrible ver gente cristiana derrotada, hermanos que están en pecado, que han sido derrotados por el pecado. Yo no sé qué hice mal, pero es que yo no puedo, Dios a mí no me ha cambiado todavía. Pero es que no tienen una vida conforme a lo que la Escritura dice, que tenemos que ser llenos del Espíritu y buscar las cosas de arriba y no de la tierra. ¿Por qué? Porque muertos somos. Si buscamos las cosas de la tierra, muertos somos, porque nuestra vida debe estar escondida en Dios. ¿Sabes lo que es estar escondido en Dios? Estemos allí, en el hueco de la palma del Padre, seguros, y que nuestra oración esté en pedirle al Señor que levante vallados alrededor de nosotros, muros de contención impenetrables, y que cuando venga el pecado nos dé un espíritu de discernimiento, un espíritu entendido, para decirle, no, eso no conviene, eso no va de acuerdo a mis principios. Es que es complicado, es que cuesta, porque usted no sabe la pega que tengo. Bueno, sigamos alimentando la carne entonces. La Escritura dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y si tú dices que todavía Dios no te ha cambiado, es como si dijera, bueno, estoy solo en la lucha, Dios no está conmigo. Y eso haría mentiroso a Dios. Él te ha dicho que donde quiera que estés, Él estará contigo. Que te esfuerces y que seas valiente. Que yo soy tu ayudador. Y si hay alguna necesidad, ahí está Jehová, Jireh. Él proveerá lo que veíamos el domingo pasado. Y si estás enfermo, Jehová, Rafa, el sanador. No podemos acusar al Señor, no podemos acusarlo a Él del pecado que está en nosotros. Segunda de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Eso es lo que entrega el Señor. No podemos culparlo nosotros, a Él de nuestro pecado. Hermano, no descansemos nunca, jamás, ni retrocedamos hasta que no sintamos que realmente y que sepamos que el Espíritu habita en nosotros y podamos buscar la llenura de su Espíritu. Si has creído en Cristo, alégrate, celebra, porque tienes al ayudador más grande, que te va a traer fortaleza, que te va a proveer de todo lo que necesitas. Que dice que con la tentación, Él dice que da la salida, ¿cierto? Él no tienta a nadie. Él prueba. Sí, es verdad, Él prueba. Pero junto a la tentación, cuando el maligno trae la tentación, Él te da, conjuntamente con la tentación, te da la salida. Nadie podría decir
es que yo no supe, es que yo no pude. El Señor siempre nos va a dar la salida para decirle no al pecado, no a la tentación. Por lo tanto, está también en nosotros el confiar en el Señor y decir al fin y al cabo lo que Pablo dijo: bueno, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Qué le parece si se pone de pie? Este tipo de predicación no tiene muchos amenes generalmente, pero hay que recordar, hermanos, que estamos en la carne, pero no militamos según la carne, que debe haber evidencia que soy una nueva criatura. La gente tiene que ver eso. Si no escucha nuestro mensaje, el mensaje está en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser. Ahí vamos a dar evidencia que hay un fruto del Espíritu que me hace ser diferente a los demás y que no estoy obrando según la carne, porque la carne lo único que va a hacer es matar el gozo, matar la paz, matar la mansedumbre, matar la fe, pero el Espíritu va a dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, tenemos un tiempo para orar. ¿Qué le parece si en esta oración puede haber un reconocimiento, una confesión y pedirle al Padre: Señor, perdóname, porque han habido situaciones en las cuales he obrado más carnal que espiritual, aún siendo hija, aún siendo hijo del Señor. Lo que dije, lo que hice, no fue de acuerdo a tu palabra, Señor. No fue conforme al Espíritu, sino que fue algo carnal, y te pido perdón por aquello. Cierren sus ojos y aproveche este minuto, este momento para poder orar. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos que entregar en las plantas del Señor. Si hay algo que todavía no ha crucificado, porque la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones, con sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar también conforme al Espíritu. Señor, primero te pedimos perdón. Ante todo, pedimos perdón porque hemos fallado, nos hemos rendido ante los deseos de esta carne, que lo único que busca es satisfacer su ego, satisfacer la vanagloria, ese deseo pecaminoso que está ahí y que cada día está en conflicto en nuestro interior. Te pedimos perdón por eso. Y te damos gracias porque una vez más nos has recordado en este mensaje que no estamos solos, que te tenemos a ti, Señor, que tú nos das la fuerza, que tú nos das la salida para no pecar. Ayúdanos, Señor, para que el fruto del Espíritu pueda ser notorio en nosotros y que pueda haber amor en sobremanera, en abundancia. Que el gozo pueda ser expresado con libertad y que en medio del problema, de la situación, de la circunstancia, podamos tener paz acompañada de una paciencia que muchas veces escasea en nuestras vidas, y poder ser benignos no solamente para nosotros, sino para con los demás, entregando bondad, dando demostraciones que hay fe en nosotros y que eso nos impulsa a ser como Jesús, que es manso y humilde, para poder controlar nuestra mansedumbre, nuestra templanza. Ayúdanos, Señor, para que el fruto del Espíritu sea una evidencia en nosotros.
Y queremos llevar a tu cruz todas aquellas obras de la carne que de nada aprovechamos, Señor. Todo lo contrario, nos pueden traer tristezas, divisiones en los hogares, Señor. Perdónanos si en alguna circunstancia, Señor, hemos caído en ello. Te damos gracias porque tú eres un Dios de perdón, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que nos hace caminar siempre mirándote a ti, como viendo al invisible. Danos la fortaleza que necesitamos, Padre. Danos claridad en este mensaje que hemos recibido en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para poder en evidencia que somos hijos tuyos y que buscamos la llenura de tu Espíritu. Danos el tiempo necesario para orar. Ayúdanos, Señor, a encontrar un horario específico donde podemos tener una intimidad, una comunión contigo. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder dejar tiempo para estar a solas contigo. Dice el predicador que para todo hay tiempo. Y aun siendo el hombre más sabio del mundo, llegó a entender y a decir que todo en la tierra es vanidad y que todo pasa y que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero en esta mañana, tarde ya, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo